Los ejercicios más bonitos, más interesantes que nos permiten hacer los estudios de población son precisamente las proyecciones de población. Casi todos los países con sistemas estadísticos avanzados publican periódicamente este tipo de ejercicios, intentar averiguar, intentar prolongar las tendencias actuales hacia el futuro. En términos globales tenemos proyecciones también periódicamente publicadas por la Organización de Naciones Unidas, la División de Población. La última de ellas es una revisión del año 2012, pero desde que la ONU empezó a hacer este tipo de proyecciones se han realizado más de 20. ¿Qué novedades aporta esta última proyección? ¿Para qué sirven las proyecciones? ¿Cómo se hacen las proyecciones? Bien, las proyecciones de población son, como su nombre indica, un ejercicio de proyección hacia el futuro. Partimos siempre de la misma información, a pesar de que hay muchos métodos para componerlas después, para llegar a los resultados numéricos. Siempre partimos, como decía, de la situación inicial, de lo último que conocemos, del último censo, del último registro de población habitualmente. A partir de ahí tenemos que hacer apuestas, aplicar hipótesis para intentar averiguar qué podría pasar en el futuro. No podemos hacerlas en el aire, las hacemos siempre basándonos en nuestra experiencia pasada, en lo que ha pasado y lo que estimamos que sea razonable que vaya a pasar. En realidad, la calidad de las proyecciones, lo acertado de las proyecciones, depende precisamente de esas apuestas, de esas hipótesis. En términos demográficos no hay mucho que apostar, aunque son cosas muy importantes. Las proyecciones de población, en términos globales, dependen de las hipótesis que realicemos sobre cómo va a evolucionar la fecundidad y la mortalidad. Son solamente dos componentes. Cuando hablamos de regiones concretas o hablamos de países, se introduce una nueva posibilidad. Las personas pueden moverse de un lugar a otro y debemos también hacer nuevas apuestas, en este caso, sobre los movimientos migratorios. Bien, con independencia entonces de los métodos, que son, como decía, bastante variados, la ONU utiliza prácticamente todos y nos elabora normalmente una síntesis. La última revisión, como decía, de 2012, incorpora algunas novedades importantes. Este es el crecimiento esperado de la población mundial en términos absolutos. Hay una parte que ya es conocida desde el año 1900 hasta el año 2000, y hay otra parte que se aventura, hay otra parte que es población proyectada. Si vemos la serie completa, nos damos cuenta de que en los últimos años proyectados, hacia el 2050, dentro de 50 años, dentro de 40 en realidad, o a finales de este siglo, las cifras parecen impresionantes, muchos millones de habitantes, tantos como cerca de 10.000 a mediados de siglo y tantos como más de 10.000 millones de habitantes a finales del mismo. Sin embargo, venimos de una trayectoria que justifica realmente estas cifras actuales, y venimos de una trayectoria también que nos permite un cierto optimismo, un moderado optimismo con respecto a lo que va a suponer el crecimiento de la población. En realidad, como decía, las cifras son impresionantes, pero el ritmo de crecimiento de la población mundial se está deteniendo. Implícitas en estas proyecciones, en esta nueva revisión del año 2012, está el hecho de que el movimiento se está frenando y que probablemente a comienzos del siglo XXII ya la población del planeta deje de crecer y tengamos que enfrentarnos a una especie o una población completamente diferente en cuanto a sus números. Una población que no crece, una población que eventualmente incluso podría empezar a reducir sus efectivos. Podríamos pensar en un horizonte en que seamos menos, eso sí, viviremos más y seremos menos prolíficos y probablemente seguiremos moviéndonos de un lugar a otro. Bien, estas son las cifras relativas del crecimiento interanual en esos periodos de tiempo, y ahí es donde vemos precisamente cómo el ritmo de crecimiento de la población mundial se está deteniendo. Es impresionante desde mediados del siglo XX hasta finales. Realmente el siglo XX ha sido un siglo fascinante desde el punto de vista demográfico. Las cifras de población se han multiplicado por números a veces muy altos.
Ha habido muchos nacimientos, hemos conseguido frenar o controlar hasta cierto punto la vida y la muerte. La muerte aplazándola es lo más que podemos hacer, y la vida acompasándonos al ritmo en que las parejas querían tener hijos. Otra manera de presentarlo, ahí están simplemente la población de partida en el año inicial de cada uno de esas barras, y los que se añaden durante el periodo que hay entre los 2 años. Como se ve, efectivamente, después de un periodo de crecimiento muy intenso, todavía intenso en la primera mitad de este siglo, a finales ya empieza, en la segunda mitad del siglo XXI, ya empieza a intuirse la desaceleración del crecimiento, y, como digo, probablemente si tuviéramos la barra siguiente ya veríamos que el tramo amarillo es cada vez más pequeño. Bien, el resultado de estas proyecciones, esta es la población actual, el resultado de estas proyecciones incide sobre muchos aspectos de la vida de los seres humanos, pero en los estudios de población hay uno que nos interesa especialmente, y es la estructura de edades de la población. Normalmente la representamos por ese gráfico al que llamamos pirámide. A la derecha están las mujeres, a la izquierda los hombres. Las barras representan el peso relativo de cada una de las edades. Esa es la pirámide actual, y todavía podemos llamarla, la del planeta, todavía podemos llamarla con propiedad pirámide. Sin embargo, hacia el futuro inmediato las cosas van a cambiar. Esta es la pirámide del año 2050, ya no tiene forma triangular. Se ve sobre todo esas paredes que parecen como más rectas, es sobre todo el efecto de la reducción de la mortalidad, o su otra cara, que es el aumento de las posibilidades de supervivencia y el aumento de la longevidad en general para los seres humanos. De manera que en el año 2050 el planeta en su conjunto es un planeta ya con una proporción de personas mayores elevada, eso es lo que llamamos envejecimiento de la población, pero es un planeta de seres humanos longevos. Y más aún en la proyección de finales de siglo. Esa es una pirámide que ya, desde luego, solo en la parte superior tiene forma de pirámide, lo otro ya parece otra cosa. Bien, esa es la estructura por grandes grupos de edades, y eso es, digamos, la otra cara del progreso en el control de la vida y la muerte, y es el aumento de la proporción de personas de edad al mismo tiempo que se reduce la proporción de los niños, ahí representados como menores de 15 años. Eso es lo que llamamos envejecimiento de la población, y ese es el escenario que dibujan las proyecciones de la ONU en esta última versión, como decía. Bien, esa es la superposición de las 3 pirámides. La pirámide que está en negro es la actual, la de 2010. Las otras son las proyecciones, y ahí se puede ver cómo se pierde población, se pierden efectivos en la parte baja de la pirámide, niños y jóvenes, mientras que se ganan efectivos no solamente en la vejez, también en la mediana edad, como consecuencia del incremento de la longevidad. Bien, como decía, en España también hay proyecciones de población. Las últimas que se han publicado se suelen hacer unas a corto plazo, que son todas las proyecciones están rodeadas de incertidumbre, porque estamos haciendo una apuesta sobre qué puede pasar en un futuro que es obviamente desconocido. Pero cuando se hacen en un corto espacio de tiempo, 10, 15 años, una generación más o menos, digamos que tenemos bastantes posibilidades de acertar, no desviarnos demasiado de la realidad. ¿Cuál es el motivo? Pues que la mayoría de las personas han nacido ya, la mayoría de las personas que van a estar aquí dentro de 15 años. Cuando prolongamos el plazo, como hace la ONU o como también hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en esta otra versión de las proyecciones a largo plazo, tenemos más incertidumbre. Pero, como decía, periódicamente España, como los países de nuestro alrededor, los que tienen un sistema estadístico moderno y desarrollado, suelen publicar estas proyecciones. La última proyecta la población desde el año 14 hasta el año 64. Bien, esos son los resultados que ofrece el INE y que han llamado la atención de los medios de comunicación, lo hacen siempre que aparecen estas proyecciones. Dicen que si todo sigue como hasta ahora, si se cumplen las hipótesis más previsibles, la población española dejaría de crecer inmediatamente en un año o en un par de años, y hasta el año 64, en un plazo de 50 años, perdería hasta el 10% de la población. Prácticamente todos los años, a partir del año 2015, se va perdiendo población.
Esa es la pirámide de edades que tenemos en la actualidad. Es una pirámide muy irregular, muy extraña, producto de que nuestra población ha cambiado mucho y producto también de la historia de las generaciones que lo componen. Ese abultamiento central, por ejemplo, son las cohortes pletóricas de las personas que nacieron más o menos hacia los años 60. Y además la población extranjera que ha venido en la última década también se ha asentado ahí, por eso ese abultamiento. Digamos que con un poco de imaginación, todavía más o menos a partir de los 35 años, podemos ver que la pirámide es triangular, pero lo de abajo ya es una cosa distinta. Las proyecciones, la pirámide proyectada para el año 2064 es una cosa muy distinta. Sigue siendo muy extraña por efecto del paso de las generaciones desiguales hacia arriba. Se ve clarísimamente que hay una disminución del número de nacimientos y se ve también el efecto de la prolongación de la esperanza de vida. Ahí están las dos pirámides superpuestas y se va viendo más o menos lo mismo que veíamos en la población mundial. Menos niños, muy pocos niños en relación a lo que hay ahora, y menos personas de mediana edad, esa generación grande que no se repetirá nunca más y que está arriba en la pirámide proyectada, y eso es lo que abulta hacia arriba el número de habitantes. Bien, ¿cuáles son los componentes de ese crecimiento? Pues en este caso, como hablamos de un país, pues tenemos mortalidad y tenemos fecundidad. En el caso de la mortalidad, como vemos, lo que se produce no es un aumento de la mortalidad, se produce más o menos en términos relativos, sigue siendo la misma, se produce más tarde, se retrasa la muerte, de manera que, como en todo el mundo, pero sobre todo en España, cada vez las muertes de personas jóvenes, de niños, por supuesto, e incluso personas de mediana edad o en su primera vejez, van a ser cada vez más raras, si estas proyecciones se cumplen. Bien, precisamente las defunciones son uno de los motores del decrecimiento de la población. ¿Por qué? Decíamos que en términos relativos no hay más muertes, pero la población está más envejecida. Por decirlo de alguna manera, hay más población de riesgo. El otro motor es la fecundidad. El INE proyecta más o menos la misma fecundidad, también más retrasada. Lo que ocurre es que hay pocas mujeres en edades fecundas. Como consecuencia, si se producen más muertes y nacimientos al final se van produciendo cada vez menos, aunque el esfuerzo de cada una de las mujeres vaya siendo el mismo, el saldo vegetativo, el crecimiento natural de la población, se ve afectado. Y, por otro lado, los movimientos migratorios ya no son capaces de compensar esas deficiencias. En esta diapositiva se ve cuál es el efecto de cada uno de los componentes del crecimiento de la población. Nacimientos, relativamente bastantes, pero muchas más muertes. Movimientos inmigratorios, digamos, inmigración, sí, de manera importante, pero que no compensa tampoco la inmigración exterior. El resultado, por tanto, es que la población perderá habitantes si las proyecciones se cumplen, si hemos hecho bien las hipótesis, si las apuestas son razonables y se cumplen, como decía, la población española dejará de crecer.